¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Ernesto Aguinaga, soy profesor de acá del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y voy a conducir conjuntamente con Víctor Sacco, experto en pizzas. también profesor del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a conducir un programa en el que vamos a intentar explicar ciertas cuestiones coyunturales que se van presentando en el día a día de nuestro querido país o en el mundo, ¿no es cierto? Y que tienen que ver con cuestiones de naturaleza jurídica. Y vamos a intentar hacerlo de forma que absolutamente cualquier persona que no esté versada en derecho pueda comprenderlo. O sea, facilito. Exactamente. Y además tratando de hacerlo en un lenguaje lo menos solemne posible, ¿verdad, amigo? Por supuesto que sí. Esto es un esfuerzo del departamento para tratar de que la gente de afuera sepa que no somos caviares, aun cuando lo parezcamos demasiado, ¿no es cierto? Es un esfuerzo por descaviarizar un poco el ambiente en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y después de esta presentación, corresponde señalar que el primer tema que queremos trabajar con este formato es un asunto de mucha coyuntura, de mucha actualidad. Acaba de pasar, ¿no es cierto? Pasó el día de ayer y es el tema relativo a la fuga de Nadine Heredia, ¿no es cierto? Se ha fugado, amigo, se fugó. ¿Se fugó? Se fugó, se nos fue. Pero ayer no la habían condenado por 15 años. Sí, la condenaron y hoy día apareció en Brasil, ¿no es cierto? ¿No que estaba enferma en su casa? ¿Cómo Bueno, llegó? no, eso no se sabe. La cuestión es que llegó a Brasil. O sea, la condenaron ayer. Estaba en su casa, se fue a la embajada de Brasil y ahorita está en Y ahora ya está en Brasil con su hija. Janeiro. Exactamente, en Río de Janeiro. Y Ollanta está en la cárcel, ¿no es cierto? Porque ya lo detuvieron porque él sí fue a leer, él sí fue a escuchar la lectura de sentencia. O sea, ni siquiera whisky con No, nada. No sé, no sabemos cómo llegó a la embajada de Brasil. Y el gobierno peruano le dijo, bueno, te puedes ir, ¿no es cierto? Es más, le escoltaron. Le mandaron dos carros de seguridad del Estado que escoltaron la salida de Nadine Heredia hasta el grupo 8 que está en el Callao y de ahí salió el avión que la llevó hasta Brasil, amigo. Oye, pero lo que ha pasado. ¿Cómo es posible este suceso? ¿Quién nos va a explicar esta cosa? ¿Quién nos va a explicar esta cosa? Bueno, para eso hemos traído a nuestro querido amigo Bruce Barnaby, profesor también de la facultad, el menos caviar que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Entiéndase por caviar. Exactamente, No, ese es el próximo programa. exactamente. Va a haber un programa dedicado a qué cosa es ser caviar. Experto en Derecho Internacional y como buen anticaviar también en Derechos Humanos, ¿no es cierto? Que nos va a explicar, querido amigo, nos vas a explicar qué ha pasado con Nadine Heredia. ¿Cómo es posible que se haya fugado, amigo? ¿Cómo es que se fugó? ¿Cómo se fue? Gracias, Ernesto. Víctor, primero felicitar a la facultad por la elección de los dos profesores para este programa para demostrar que no somos caviares. Creo que es una muy buena elección por parte de la facultad. Sobre todo, ¿no es cierto? Yo, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Existe la posibilidad de cualquier persona que es nacional de un país, que pertenece a un país, que al considerar que está siendo perseguida por alguna situación política, pueda pedir el apoyo, la protección de otro país, un tercer estado, para que sea protegida dentro de ese estado. En el caso de Latinoamérica, eso es posible entrando a la embajada de ese país, que es lo que ha hecho O Nadine Heredia a cualquier ayer. otro cuerpo diplomático también, ¿no? ¿Podría ser un consulado? Podría ser un consulado, ¿no? Cualquiera de los espacios diplomáticos que tiene el Estado dentro de... La casa del embajador. También podría ser la casa Como hizo del Alan embajador. García una vez, Con la casa del embajador de Uruguay. pero ahí lo votaron. Sí, y ahí la diferencia está en que es el Estado, Brasil en el caso de Nadine, Uruguay en el caso de Alan García, quien decide si es que esa persona tiene o no una persecución política. Oye, pero ¿eso cómo es posible, amigo? La Convención de Caracas, que justamente regula el asilo diplomático, que es un tratado internacional ratificado por los estados de Latinoamérica, reconoce que es el estado que recibe el pedido, se le llama asilante, aquel estado que va a poder decidir si es que estamos o no frente a una situación de persecución política, más allá de las valoraciones que el propio estado haga. O sea, en este caso hay una condena penal. Claro. Entonces podríamos decir,
¿Cuál es la persecución política? Si hay una condena penal. Y el Estado peruano tiene todo el derecho de molestarse con Brasil por decir que se está malutilizando el contenido del tratado. Lo que no puede hacer el Estado peruano es negar el derecho que tiene Brasil de darle esa protección diplomática a nadie. Oye, y Sí. adelante, amigo. No, sí, solo para analizar esto, pero dices que es para temas políticos. Significa que ninguno de nosotros, que digamos todavía no hacemos política, a que ya viene el partido que veniste el Perú, ninguno de nosotros que hacemos política no podríamos disfrutar de eso. Es solo Solamente para ciertas políticos. personas, para políticos. Claro, tendremos que definir qué significa una persecución política, ¿no? No estamos hablando solamente de personas que hacen política a nivel partidaria. Podría ser una persecución a una persona que considere que está siendo perseguida por sus ideas, por el rol que ha tenido en algún contexto particular en el Estado. Ahí lo que se tiene que analizar es si hay razones o no para decir que esta persona va a ir a la cárcel de una manera legal o no legal. Claro, pero acá lo que la gente le puede estar o no puede estar entendiendo, ¿no es cierto? Lo que les puede estar confundiendo, de hecho las declaraciones, sobre todo de congresistas, han pedido la interpelación del primer ministro, perdón, del canciller, para que vaya a explicar cómo es posible que el Estado peruano le haya dado el salvoconducto, ¿no es cierto? Esa palabra. El salvoconducto, le hayan dado el salvoconducto ahí para que se escape del Perú, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible eso? Claro, ¿por qué? Porque Nadine Heredia, como bien dijiste, junto con Ollanta estaba siendo procesada por corrupción, ¿no es cierto? Por corrupción, en el marco de un proceso judicial que cumplió con todas las garantías. Y con sentencia ayer. Y con sentencia, en el marco del caso Lavallato. Entonces, claro, ¿cómo es posible que otro Estado venga a decirnos a nosotros que ese proceso es persecución política? Efectivamente, el Estado peruano podría tener una diferencia con la calificación que hace Brasil. Y en ese caso el Estado peruano podría, a través de los mecanismos que existen, reclamarle al Estado brasilero a través de, inclusive podría haber una ruptura en relaciones diplomáticas, podría haber una denuncia internacional por la vulneración de los hechos que se están dando, pero lo que no puede hacer el Estado peruano es ir en contra de la soberanía de Brasil, que ha decidido dar un asilo diplomático. Y que eso además genera la obligación del Estado en el cual se encuentra esa embajada, en casa diplomática, de dar el permiso para que la persona pueda viajar al territorio de ese Estado. O sea, primero hay que entregar a Nadine y luego reclamar para que la devuelvan. Exacto. No es que el Estado puede negar, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador, hace no mucho tiempo, pasó algo parecido, ¿no? Con Noboa, el reelegido Noboa, ¿no es cierto? Una persona también que tenía denuncias por corrupción dentro del Estado ecuatoriano y se asila en la Embajada de México y en la Embajada de México pide protección diplomática. México se la da. Igual que acá. Igual que acá. ¿Qué es lo que debería haber pasado ahí? México tendría que haber tenido la posibilidad de sacar a esa persona a través de un salvoconducto y llevarla a México. Lo que hizo Ecuador fue utilizar fuerzas especiales E invadió la embajada. para invadir la embajada. Y eso no se puede. Eso está directamente en contra del derecho internacional. Por eso es que se ha iniciado una demanda internacional contra el Estado ecuatoriano, perseguida por México, por el incumplimiento de obligaciones internacionales por parte de Ecuador. Es una falta muy grave, además. Claro, y además, hasta donde yo recuerdo, eso que hizo el gobierno de Ecuador fue condenado por absolutamente la totalidad de estados de América Latina en el marco de la Organización de Estados Americanos, incluyendo estados de diferente signo ideológico como Argentina, por ejemplo. Y hay que recordar que Perú ha tenido un rol fundamental en toda esta construcción del asilo diplomático en Latinoamérica, ¿no? El caso Haya de la Torre de hace muchísimos años, una persona también por su pertenencia política que consideraba que había una persecución política, se asila en la Embajada de Colombia, se le permite el asilo, pero no se le da el salvoconducto. Pero Perú nunca ingresó a la Embajada de Colombia a sacarlo por la fuerza. Estuvo años en la Embajada de Colombia. Claro, pero y entonces, ahora que nos contabas esto que pasó con Haya de la Torre, ¿por qué no hacer lo mismo? ¿Por qué, como decía Ernesto, han interpelado al ministro? ¿Por qué no dejar a Nadine En la Embajada de Brasil. por los siglos de los siglos en la Embajada de Brasil? Claro. ¿Qué cambió entre Claro, ese momento y exactamente. ahora? La adopción del Tratado de Caracas, ¿no? La Convención de Asilo Diplomático de Caracas sí establece la obligación de aquel Estado que está donde se encuentra el pedido de asilo diplomático, es decir, el territorio de Perú, la Embajada de Brasil, de dar ese salvoconducto para que la persona pueda viajar al territorio del Estado que la ha recibido. Claro, yo ya me imagino en estos momentos, después de tu explicación, querido amigo, que ya se debe estar generando toda una corriente en Twitter pidiendo que nos retiremos de la Convención de Caracas, ¿no? ¿Cierto?
vámonos de esa convención de caviares, ¿no es cierto? Ya, nos tenemos que ir de Caracas. A ver, amigo, ok. Imaginémonos por un momento que el Perú denuncia, o sea, se retira de la convención de Caracas. ¿Eso tendría efectos retroactivos? Efecto retractivo no. Entonces no serviría de nada. No serviría de nada, podrías buscar evitar que en el futuro alguien pida un asilo diplomático, pero aún así las normas de derecho internacional pueden tener distintos tipos de fuentes. Excelente. Amigo. La discusión sería si es que estamos frente a una norma solamente de carácter convencional, es decir, solamente como fuente de tratado. Y si no estamos a una norma consuetudinaria, es decir, que ya se ha generado por la costumbre de la relación entre los distintos países. No recordar que lo de Ayer a Torre es de hace 70 años. Y ahí no había convención. Y ahí no había convención. Y existía el derecho de asilo diplomático ya. ¿Pero cómo? ¿Bajo la perspectiva de qué? Era un derecho consuetudinario. Expliquémosle, por favor, querido amigo. Recuerda que estamos descaviarizando el derecho. En el derecho internacional tú tienes distintos tipos de fuentes. Aquellas fuentes en las cuales los estados soberanamente deciden someterse a través de un tratado, ratifican un tratado, pero también pueden existir aquellas formas en las cuales no existe propiamente un tratado, pero son formas de relacionamiento que se vienen dando a lo largo del tiempo y se consolidan como una costumbre. Una costumbre se establece como una fuente de derecho y el Estado tendría que demostrar que ha estado persistentemente en contra de esa costumbre para decir que no es una norma vinculante. Y en el caso del Perú eso no ha pasado nunca. Es más, el Perú ha participado activamente, ¿no es cierto? Casi siempre damos, siempre damos y pedimos. Exactamente, ¿no es cierto? Claro, Alan García estuvo hace poco. Entonces, por lo que nos dices, porque mucha gente ha criticado y ha dicho, DINE está preparando el camino para que cuando le toque haya también asilarse. O sea, parte de prepararse ese camino sería retirarse de esta convención, pero no le funcionaría a las personas acusadas de corrupción porque también existe esta posibilidad de asilarse por esta otra ley que es la costumbre. Claro, ¿qué es lo que se pudo haber hecho? Es lo que pasó con Castillo, ¿no? Se le captura antes de que llegue a la embajada. Okay. Pero una vez que esté en la embajada, es potestad del Estado en el cual está, ¿no? Y ahí ya estamos sometidos a la... Y discúlpame, querido amigo, y el hecho de que sea el Estado que recibe a la persona la que decide si se le da libre el asilo o no, eso es una norma en el ámbito del derecho internacional absolutamente aceptada por todos los estados del mundo, ¿no es cierto? Sí. No existe ningún estado que esté en contra de esa norma. No, sería ir en contra de todas las normas. Exactamente. Pues incluso creo que los europeos, porque hubo este señor de los Wikileaks, no me acuerdo su nombre, que estuvo en la Assange, que estuvo en la embajada de Ecuador, pero en el Reino Unido. Sí. Y a él tampoco, digamos, no es que el Reino Unido se metiera y lo sacara. Y fíjate tú, ¿no? Y eso es interesante, además, el asilo diplomático y la protección de las embajadas es una norma consuetudinaria o es una costumbre que ha venido desde Latinoamérica, que efectivamente sigue universalizando, pero que viene de Latinoamérica. Así, una cosita así como para caviar de derecho. Sería una norma de jus cogens. ¿Y eso con qué se come? Sí, sería una ¿Y eso con qué se coge? Exactamente, ¿con qué se cogen? Sería una norma de jus cogens, amigo. Okay. Sería difícil analizar si es que estamos o no frente a una norma de jus cogens, pero claramente estamos enfrente de una norma que tiene ya una aceptación generalizada, que tiene un tiempo, un marco de tiempo bastante grande en su aplicación y que sería muy difícil afirmar, ¿no? O habría mucha dificultad afirmar que efectivamente no está vinculando al Estado. Mejor no cojas ese coges. Mejor no cojas ese coges. Lo ponemos en aprieto, Bruce. Amigo, ¿podrías explicar en los términos menos caviares posibles, como para cerrar ya esta pequeña cápsula, qué cosa es jus cogens? Estos latinazgos que nos encanta utilizar en derecho, que además en derecho internacional tenemos muchísimos, las normas de jus cogens básicamente son aquellas normas sobre las cuales no puede existir ningún tipo de pacto en contrario. No hay ningún tipo de decisión, acción o acuerdo contra el cual se pueda dar o se pueda contradecir ese tipo de normas. Por ejemplo, el uso de la fuerza. No se puede, bajo ninguna circunstancia, ir en contra del principio de prohibición de uso de la fuerza en el derecho internacional. Entonces, en esta categoría se incorporan, no cualquier norma, se incorporan aquellas normas que la sociedad internacional ha considerado fundamentales para el desarrollo de la sociedad internacional en su conjunto. Ok. Tremendo, yo ya estoy seguro que tal vez... Yo quería que Dina mandara a las fuerzas especiales, ¿no es cierto? A la BOPE. A la BOPE peruana para sacar a Nadine, ¿no es cierto? Y llevarla a Santa Mónica, pero después de la explicación de Bruce, amigo... Les parece que Dina no llegó a estos cuarteles donde está planeando todo. Exactamente. Muy bien.
Pues nada, querido amigo, muchísimas gracias. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad comentando cuestiones de coyuntura nacional, siempre con un lenguaje lo menos caviar posible, ya lo sabes. 0% caviar. Hasta luego, nos vemos. Chao, chao.